Hola, Viveros Quimeras, ¿cómo va todo? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a reaccionar a Bandmade Unleash Official Music Video. Esa fue una recomendación que me apareció en YouTube. La verdad, ya tenía tiempo que no escuchaba esta banda. Es una banda, si no mal recuerdo, japonesa, que que está conformada, creo que solo por puras chicas. Entonces, es una banda de rock, no sé si llega a metal, pero creo que sí es más como K, no, K sería de Corea, ¿no? Es J-Rock, creo, si alguien sabe, conoce el término exacto, por favor, si me lo puede explicar, pero creo que es J-Rock. Y pues bueno, es una banda que la había escuchado hace tiempo y que me gustaba como el estilo, cómo tocan las voces también y como el género que manejan y más que nada como el estilo visual de ellas, que pues, como la banda dice, como el nombre de la banda dice Made, es su estilo de vestir es más como de, ¿cómo se dice? Como de sirvientas, como sí creo que ese es el término que sería. Pero bueno, ese es lo que vamos a estar viendo hoy. No sé, lo que medio vi, que sí me pareció, porque cuando lo abrí, creo que va a ser en estilo anime, que normalmente sus videos que había visto de ellas eran más en live action, o sea, ellas cantando y tocando así mientras la están grabando, y al parecer va a ser en anime. El anime también es un género de caricaturas que a mí me gusta mucho, que digamos es un género diferente, pues obviamente es del oriente, pero pues al ser estar como clasificado como anime, que sí son caricaturas, pero pues tiene su término específico. Entonces algo que me gusta de ver mucho, que desafortunadamente ya tiene tiempo que no puedo ver, así como que seguir viendo o tal vez ver un anime de que, no sé, de larga duración como Dragon Ball, One Piece, Naruto, ya han tenido tiempo de poder ver a animes así como que longevos, pero pues espero después poder tener tiempo. No sé si a alguno de ustedes les gusta ver anime, si tienen algún anime que me pudieran recomendar. No sé si les gustaría como que reaccionar a algún tipo de anime. No sé cómo está eso de los derechos, si hay una forma como que de que lo podamos reaccionar, de que se veamos algún capítulo obviamente recortado, pero sin que se vea pues completamente el video para que no haya problemas con eso. Obviamente por derechos de autor. Pero pues bueno, es una idea que se me ocurrió ahorita y de que estábamos hablando del anime. Pero bueno, vamos a reaccionar a ver qué tal está y pues, a ver qué tal nos parece. ¿Sale? Así que comenzamos. Ok. Ah, está chido. La voz está muy chida de ella. No sé si son varias las que andan, pero al menos la principal sí está chida. Ah, la animación estuvo chida. Ajá, esa es la principal. Uy, la guitarra. Ahí es igual todo de la banda, me imagino. Ajá, son tomando. Ah, no, no era la cantante, era la guitarrista principal, creo. Sí, ya tiene tiempo que no las veo, que no me acuerdo. Ah, está chido. Ah, ok, es mezclado. La bajista. Ajá, esta es la principal. Ah, ahí ahora está chido. Ah, la bataca. Kawaii. Oh. Ah, está chido. Es lo chido del rock y del metal. Las solas de guitarra. Dan, dan, di, dan, dan. That's chido.
Ah, el anime. Y tiene muy buena animación, ¿eh? Muy Sailor Moon. Ah, eso ya sí hay. Ah, ese estilo está chido. Su guitarra. Unleash. Ah, muy Dragon Ball. Pues ya tenía tiempo que no lo escuchaba y y sí, siguen frescas el estilo muy, muy movido. La verdad, ya tenía tiempo que no, como le decía, que no los había visto, pero por eso me confundí, pensé que la principal era la guitarrista, porque sí es como que visualmente es lo que más me recordaba, creo que de ella, pero no sé, al parecer no es la voz principal, es la voz secundaria, creo, por lo que vi, pero se me hace raro o no entiendo. ¿Por qué la sacaban más a ella? No sé si será la imagen de la banda, si ella será como que la líder de la banda y pues no sé, aunque la vocalista, que normalmente suele ser como el líder, si líder sea la guitarrista y pues ya los demás sean parte de la banda, incluidas la vocalista. Que es algo curioso, no se suele ver, o que yo sepa no se suele ver. Por ejemplo, otra banda que, bueno, igual un poquito aparte, que igual es así, por ejemplo, Mago de Oz, no sé a quienes les guste, a quienes no les guste, a mí me gusta principalmente, personalmente, pero por ejemplo, el líder de la banda es el baterista, entonces aunque han ido cambiando el vocalista o algunos otros músicos, el líder es el baterista, aunque pues digamos, como él no canta, bueno, que sí, en coros pues, sí llegan a cantar, pero pues él es el líder, entonces como que es un poquito raro, porque como les digo, normalmente suelen ser los vocalistas, las vocalistas, quienes son líderes de las bandas. Pero entonces, no sé si alguien conoce, si alguien es fan de Bandmate y conoce más sobre ellas, pues si me puede como que pasar ese dato, que me es un poco curioso por eso de que es muy raro, o al menos de lo que yo sé, pues es algo raro. De que lo manejaran en anime me gustó mucho. El estilo de anime que manejaron era muy bueno, la animación era muy buena. Por ejemplo, al principio de La Rosa, cuando se abría, estaba muy chido. El estilo visual de. Ajá, el estilo visual de los personajes, bueno, las personajes, estaba bueno. No sentí, bueno, que sentí más como que parecido o parecida fue la de la guitarrista. De las demás, como ya no me acordaba de que ya tenía años que no las había escuchado, pues sí, como que me costó identificarlas a la guitarrista, luego, luego. Eh, pero sí, me gustó como que los estilos gráficos que utilizaron en cada personaje. Es algo chido que por ejemplo, el anime tiene, que como sabe como que caracterizar esos aspectos y como diferenciar cada personaje. Entonces, por ejemplo, la guitarrista era como que más un estilo más neutral, creo que la baterista era más como más tierna, la vocalista era más como que más excéntrica, así como que más seria, más alta, cabello largo, bien extendido. Y eso está chido, me gusta que manejen esos aspectos tan diferentes como para identificar a cada una. Y sobre todo en el anime, como que tengan esa variación de personajes, que dependiendo como que el carácter de cada uno, que obviamente en películas, en caricaturas, en cómics se maneja eso, ¿no? Pero como que el estilo del anime como que es particular. Por eso es anime y está clasificado en otro aspecto, ¿no? Pero sí, me gustó la canción. No siento que la pondría entre mis favoritas. Tengo más ese como que recuerdo de una que escuchaba antes, que no, ahorita no me viene el nombre de la memoria. Ya saben que soy pésimo para los nombres. Pero sí había una que es como que siento que me gustaba más. Sigue manteniéndose fresco, se siguen escuchando muy bien. No es como que hayan bajado de calidad. Pero digamos como que la música en sí no me llamó tanto. Me gustó el da da di di, dan dan. Esa frasita estaba todo chida. El coro igual estaba bueno. Me gustó el solo de guitarra, aunque fue muy cortito. Y pues sí, la batería igual sonaba muy chido. Es que sí son muy buenas músicos, o como se dice.
No sé si ese cambie o no tenga que cambiar, pero bueno, ustedes me entienden, ¿no? Ya saben que aquí nunca se pretende menospreciar a nadie ni segregar ni nada por el estilo, ¿sale? Pero bueno, sí, fue una canción que me gustó. No, no siento que me gustó tanto como las anteriores, pero pues sí sigue manteniendo frescos, como les decía. Y pues el hecho que manejaran el anime me gustó y sobre todo que manejaran aspectos como no estoy seguro si manejaron referencias de diferentes animes, pero al menos de lo que vi y de lo que me acuerdo, sentí referencias de Sailor Moon y referencias al final de ahí del cráter donde decía Unleash de Dragon Ball. Era como que muy característico esos como que las batallas épicas que terminaban destruyendo todo, pues obviamente tenían que hacerlo en zonas montañosas y eso para no destruir edificios y además que también era plan con maña, porque hacer edificios es más caro de animar. Entonces imagínate, pues destrozas piedras, pues haces figuras, formas raras que muy diferente a que tengas que animar un coche que se levanta, que se eleva, que explota las llantas, el retrovisor, etcétera, etcétera. Entonces con montañas pues, es más fácil. Entonces hay un pequeño dato. Digo yo que trabajaba en animación. Pero bueno, eso fue la reacción. Espero que les haya gustado. No, si ya saben, si tienen alguna recomendación que me quieran pasar, siempre será bienvenido en los comentarios, ¿sale? Así que bueno, espero que estén muy bien. Cuídense mucho y nos estamos viendo en el próximo video, ¿sale? Chao.